¿Cuándo te diste cuenta que tenías un terapeuta terrible? Cuando me dijo que gritara en una almohada después de que le conté que había pensado en acabar con mi existencia la noche anterior y que tenía la intención de hacerlo de nuevo esa noche. Luego, cuando mis padres se enteraron no por ella fingió que no sabía. Tengo demasiadas historias, pero por esa y por haber recibido un daño irreparable de otro terapeuta. En el hospital psiquiátrico al que me envió, ahora tengo graves problemas de confianza con los proveedores de salud. Quiero decir que actualmente tengo un terapeuta que me entiende y me desafía cuando necesito hacer algo. Y él también es muy cariñoso. Estoy en el hospital y me ha enviado mensajes todos los días, incluido el fin de semana, para asegurarse de que estoy bien. Hubo muchas señales que pasé por alto. El momento exacto en que me di cuenta fue cuando comencé terapia privada con él, en lugar de a través de la organización de apoyo que había estado utilizando. Cuando entré a su espacio privado, era su dormitorio. Luego me dijo: «Hey, puedes acostarte en mi cama y dormir, yo te puedo observar por 1 hora». Luego procedió a cobrarme por la experiencia. Edición para agregar: no me acosté en la cama a dormir. Me refiero a que me cobró por la incomodidad de estar sentada durante 1 hora mientras él me decía cosas raras como esta. Estaba tomando mi dinero en efectivo. Cuando salí de la casa y subí al auto pensé: hombre, eso fue incómodo. Entonces me envió un mensaje de texto y dijo: ¿a qué hora naciste? ¿Y en qué hospital? Resulta que quería hacer una carta astrológica sobre mí, de todas las cosas que deberían haber sido una señal de advertencia para mí. Fue la carta astrológica la que me llevó al límite. Mi esposo y yo fuimos a una terapia de pareja porque queríamos ayuda con nuestra comunicación. Éramos una pareja muy feliz, pero cuando discutíamos, sentíamos que hablábamos en 2 idiomas diferentes. No estábamos al borde del divorcio ni nada por el estilo. Solo queríamos algunas herramientas para ayudar a navegar los conflictos. Nuestro terapeuta comenzaba cada sesión diciendo: «Entonces, ¿de qué estamos discutiendo esta semana?». A lo que mi esposo y yo respondíamos: «Nada», porque en realidad rara vez discutíamos. Luego, el terapeuta nos provocaba para que tuviéramos una discusión, así que discutíamos durante 45 minutos y después él nos interrumpía y decía: «Miren, sus problemas son pequeños. Las cosas por las que discuten son tontas, solo tienen que dejarlas ir». En nuestra última sesión, le respondí bruscamente y le dije: «No es pequeño. Te estoy diciendo a ti y a él que me siento faltada al respeto y invalidada. Eso no es una cosa pequeña o tonta». Nunca nos dio tareas, nunca nos proporcionó ejercicios de comunicación, nunca nos dio ningún consejo en absoluto. Usualmente salía llorando y mi esposo se iba sintiéndose como si hubiera ganado la discusión la sesión de terapia. Fue mucho más destructivo que útil. Ahora estoy a 6 meses de terminar mi doctorado en psicología clínica. Cuanto más he aprendido sobre lo que la psicoterapia debería y no debería ser, más horrorizada estoy por esta experiencia. Cuando fui allí por mi dificultad con el alcohol, había cumplido 1 año de sobriedad. Le conté mucha información en mi primera visita y programamos otra cita para ese mismo viernes. Era lunes, así que estaba feliz de que pudiera verme 2 veces en una semana. Parecía interesado en mi historia. Llega el viernes y empiezo donde lo dejé. Y él no tiene idea de quién soy, no sabía nada sobre mi historia, como si nunca hubiera estado allí el lunes. Para mí, haber estado sobrio 1 año era algo enorme. Era un hito y estaba orgulloso de mí mismo. Pero a lo largo de la sesión noté que dejó caer su bolígrafo como 4 veces y en la 4ª vez soltó una pequeña risita mientras lo recogía. Conozco las señales de alguien que tiene dificultades con el alcohol. También lo noté cuando se inclinó y percibí un fuerte olor a whisky, y le pregunté: «¿Estás ebrio?», y él, obviamente, se negó. Entonces le dije: «Oye, estuviste manejando hace menos de 20 minutos, era mi primer paciente. Tal vez debería llamar a la policía y pedir que te hicieran la prueba de alcoholemia, ya que estabas manejando mientras yo estaba en tu sala de espera». Inmediatamente se rindió y me dijo que bebía por la mañana para sobrevivir el día. En ese momento estaba desesperadamente buscando un psiquiatra. Era durante el COVID y nadie estaba aceptando nuevos pacientes. Pero él tenía una amiga en su edificio con la que era buen amigo. Le dije: «Consígueme como paciente de ella y dejaré esto». Y menos de 1 hora después recibí una llamada diciéndome que tenía un nuevo psiquiatra. Eso fue hace 4 años y ella todavía es mi doctora. Una bendición disfrazada, ¿verdad?
Cuando la psicóloga me dijo que dejara de ir a la clínica gubernamental gratuita para la cual calificaba y que la viera en su costosa consulta privada, porque aparentemente estaba ocupando servicios que otros necesitaban más. Obviamente, no es algo muy adecuado para decirle a una adolescente suicida que pensaba que era malvada y que no valía la pena dedicarle energía mental para salvarla. Ella me refirió a un psiquiatra y experimenté por primera vez a un profesional de la salud mental que realmente se preocupaba por mi calidad de vida. Mi mamá me obligó a ver a un terapeuta cuando tenía 12 años porque, como ella decía, no quería que saliera como mi hermana mayor. Ella estaba lidiando con el daño que le hizo nuestra madre y la tristeza profunda. No pensaba que hubiera algo malo con mi hermana, así que me molestó mucho que dijera eso. El hombre al que me enviaron apenas hablaba conmigo. Yo estaba llorando y asustada, y él solo dijo, así que normalmente lloras así. No parecía saber cómo hablar con los niños. No intentó hacerme sentir cómoda ni hizo ninguna otra pregunta además de esa. Luego terminó la sesión antes de tiempo y lo escuché decirle a mi mamá que no podía trabajar conmigo porque no estaba colaborando, y eso fue todo. Recientemente hablé con mi hermana mayor sobre este evento y resulta que nuestra mamá la llevó a la misma oficina y le dijo a ella que no quería que terminara como nuestra hermana mayor. Entonces mi hermana comentó que el terapeuta era difícil y le levantaron la voz porque ella tampoco sabía cómo comunicarse con él. Inútil, realmente necesitábamos ayuda desesperadamente. En la universidad, fui a ver a una terapeuta después de haber sufrido un daño irreparable. Intenté procesarlo por mi cuenta, pero estaba afectando mi vida y estaba luchando académicamente, así que finalmente mis padres me convencieron para que lo hiciera. Eligieron a una terapeuta recomendada por su pastor, quien aparentemente era experta en trabajar con mujeres que han pasado por experiencias similares. Experta no era. Desde el primer minuto, esta mujer insistió absolutamente en que el verdadero problema no era que yo había sido forzada y necesitaba procesar todas las cosas difíciles que vienen con eso. No, esta mujer insistió en que mi verdadero problema era mi vergüenza por el hecho de que ya no era pura y saber que no sería adecuada para mi futuro esposo. En algún momento, cuando ella me dijo que mi futuro esposo podría entenderlo si simplemente me disculpaba por haberme puesto en una posición donde no podía ser salvada para él, yo terminé. No estaba en un buen estado mental y no veía el mundo con claridad. Pero al menos era lo suficientemente funcional como para saber que eso era una total tontería. A todas las personas religiosas que piensan que reciben críticas injustas, a veces la crítica es absolutamente justa. Me tomó 6 meses intentar nuevamente con alguien más, aunque me alegra haberlo hecho. Ella fue genial. Y nos reímos juntas de la terapeuta anterior. Estuve viendo a una terapeuta por un trastorno de estrés postraumático complejo, trastorno de estrés postraumático C relacionado con traumas de abuso en la infancia. Había estado yendo a ella durante unos 8 meses. Tenía la costumbre de comentar sobre la sesión anterior a la mía. Lo siento, estoy un poco atrasada. El paciente antes de ti necesitaba más tiempo creo que necesito programar una sesión extra para esa persona. Era extraño y desconcertante, pero los terapeutas que se ajustan a mis necesidades y que aceptan mi seguro son tan raros como encontrar un gallo que ponga huevos, así que aguanté, hasta el día en que violó completamente la confidencialidad de esa persona. Me contó sobre sus problemas y cómo no creía que fueran un problema real. Que ese niño probablemente solo pasaba demasiado tiempo en redes sociales y autodiagnosticándose, que estaba exagerando todo, buscando atención y siendo dramático. Luego procedió a leer una lista de los sentimientos de ese niño mientras se burlaba de cada cosa. Todo lo que salió de su boca fue un desencadenante para mí. Si ella hubiera diseñado esto para ponerme nerviosa, ¿no podría haberlo hecho de una manera más efectiva? ¿La cereza del pastel? Continuó la sesión sin darse cuenta de que yo estaba en medio de un ataque de ansiedad. Me fui antes de tiempo y nunca volví. Solo desearía haber tenido el valor de denunciarla. Vi a un psiquiatra después de un intento de autoeliminación, seguido de una breve estancia en la sala de psiquiatría. Esto fue semanas, tal vez un mes, después de mi alta del hospital. Tuvimos 2 sesiones semanales de 50 minutos. Inicialmente, atribuí la sensación incómoda que sentía antes de una cita a la inquietud habitual que uno experimenta antes de la terapia. Después de todo, estás compartiendo detalles íntimos de tu vida con un extraño. Luego, en nuestra 8ª o 9ª reunión, no recuerdo exactamente, él me dice que mis problemas provienen de que mis puntos de chakra están bloqueados por la energía de la situación que me llevó al hospital en primer lugar. ¿La solución? Dejar la medicina occidental, comprar inciensos y limpiarlos.
Procedió a mostrarme el ritual en detalle, ocupando unos 20 minutos de los 50. Ten en cuenta que esta era una persona con un título médico, responsable de mis recetas de medicamentos y que sabía perfectamente que lo estaba consultando por tendencias suicidas y autolesiones activas. También entró en gran detalle sobre cómo, debido a una decisión laboral, llevó a un conocido a una trágica decisión en su vida, detallando también el método que utilizó. Pasé 2 años lidiando con el trastorno de estrés postraumático complejo, trastorno de estrés postraumático C con ella, enfrentando principalmente problemas relacionados con mi papá y su abuso emocional, mental y verbal. Un día mencioné que él tenía una tienda de antigüedades y ella me preguntó, ¿alguna vez tiene cosas de mediados de siglo moderno allí? A lo que respondí que sí, y ella dijo, ¿te molestaría si fuera a comprar allí? Me quedé en shock, dije que estaba bien, pero esa situación me inquietó durante semanas. Así que le pregunté si alguna vez había ido y ella dijo que sí. Unos meses después, ella decidió dejar de hablarme por completo y encontré a una terapeuta realmente capacitada en traumas que me ha ayudado inmensamente. Cuando le conté esta historia, su rostro se volvió completamente pálido de sorpresa y enojo. Así que, sí. Soy terapeuta y he tenido múltiples terapeutas a lo largo de mi vida. Siempre he preferido ver a terapeutas mujeres, ya que soy mujer, especialmente porque parte de mi terapia ha sido para abordar el trastorno de estrés postraumático debido a situaciones difíciles, relacionadas con abuso sexual y violencia doméstica de alguien con quien continué manteniendo una relación durante algunos años. De todas maneras, decidí ver a un terapeuta hombre porque era el más disponible en la nueva ciudad a la que me mudé. Empezamos a hablar sobre mi historia de traumas, y cuando expliqué cómo tengo ataques de pánico en relación con ciertas cosas, o incluso flashbacks cuando huelo ciertos olores, él dijo, deja de pensar en eso. Cuanto más piensas en las cosas que él te hizo, más poder le estás dando. Estás permitiendo que él gane ese poder sobre ti. Era tal vez nuestra segunda o tercera sesión, así que apenas salíamos de la etapa de evaluación. No había tenido tiempo para proporcionar formas de desviar mi pensamiento o utilizar habilidades de afrontamiento para calmarme y restablecerme. No, se suponía que solo debía dejar de pensar en el trauma y ya no estaría traumatizada. Aún peor, él me estaba diciendo activamente que dejé que esa persona ganara todo este tiempo porque tenía flashbacks y ataques de pánico. Lamentable, eso realmente me dejó un mal sabor de boca. Pero afortunadamente, la terapeuta que encontré justo después de él fue maravillosa, y avancé mucho mientras trabajaba con ella. Cuando me diagnosticaron trastorno obsesivo compulsivo y le conté mis pensamientos intrusivos, ella dijo, simplemente, ignóralos. Oh Dios, ¿por qué no pensé en eso? Eso me curó. Como chica, mi mamá me dice lo mismo, pero tu trabajo es ayudarme a superarlo y decirme cómo ignorarlo porque, siendo una niña de 9 años recién diagnosticada cuyos pensamientos intrusivos eran aterradores y difíciles de manejar, tener una guía hubiera sido mejor. Afortunadamente, encontré una mejor terapeuta y ella me ayudó a encontrar la raíz de mi ansiedad. Me dijo que pelear constantemente contra los pensamientos solo los trae de vuelta. Así que, en lugar de eso, no debería dejar que el pensamiento intrusivo me moleste, solo dejarlos pasar como un vecino molesto. Porque el pensamiento negativo nunca se hará realidad. Eso me ayudó mucho más. Cuando la terapeuta me pidió que me adaptara a su horario, y lo que quiero decir con esto es que, nunca podía darme una fecha para nuestra próxima cita, y esperaba que yo esperara a que ella me dijera si estaba disponible la siguiente semana o no, en algún día al azar. Después de 3 sesiones, le dije que la incertidumbre me estaba causando ansiedad adicional, algo más que manejar en mi ya atareada vida. Entonces ella me respondió con molestia, diciendo que no estaba acomodando sus necesidades, ya que ella también tenía mucho en su plato y lo difícil que era su vida. Ahí terminé la sesión y pedí un traslado. Su nota de transferencia a mi siguiente terapeuta mencionaba lo difícil que era yo. El siguiente terapeuta resultó ser uno de los mejores que he tenido y realmente me ayudó. Así que al final todo salió bien. Era un niño muy tímido y muy deprimido en ese entonces. Así que no era bueno defendiendo mis propios intereses. Le pedí ayuda a mi escuela y me enviaron con este tipo. Diría que tal vez decía unas cuantas frases por sesión, él hablaba el resto del tiempo. Me dijo que llevara a mis padres y luego les informó que yo le había dicho que los odiaba. Ya era un grave incumplimiento de privacidad si hubiera dicho eso, ¿no? Nunca dije eso y no era remotamente cierto. Pasó mucho tiempo antes de que volviera a la terapia después de eso. Gracias por nada, idiota.
Cuando mencioné mis problemas de imagen corporal con ella por primera vez, me dijo que estaba equivocada, que en realidad no tenía esos problemas y que simplemente los estaba confundiendo con algún otro problema emocional. ¿Por qué? Porque era su paciente más atractiva. Editar. Esto está recibiendo más atención de la que esperaba, así que agregaré más de lo que ella dijo. También comentó que, además de ser su paciente más atractiva, me presentaba bien al usar maquillaje notable. Soy entusiasta de las sombras de ojos y manejo una cuenta de maquillaje en Instagram, joyas y ropa bonita todos los días, y por lo tanto no podía tener problemas de imagen corporal. Dijo que, en su experiencia, las personas con problemas de imagen corporal no ponían esfuerzo en embellecerse, prefiriendo ropa aburrida, descuidando su aseo personal y ocultándose del mundo. Como yo no encajaba en ese perfil, debí haber tenido un problema diferente. Como un niño de 11 años que pasaba por una depresión, me enviaron con el terapeuta de la escuela. Estaba atravesando una fase gótica que era algo inimaginable en mi entorno en ese momento, y mi terapeuta le dijo a mi papá que me internara en un psiquiátrico en Halloween para que no le hiciera daño a nadie. Nunca di ninguna señal de que quisiera hacerle daño a alguien o a mí mismo. Los niños esparcían rumores diciendo que iba a convertirlos en sapos porque, evidentemente, era una bruja y la escuela pensaba que estaba involucrado en prácticas satánicas. Estábamos al final de la histeria satánica. Él no la escuchó, pero yo me negué a volver a ver a ese terapeuta. Tuve terapia ordenada por la corte como condición de mi libertad condicional. Estuve con el terapeuta durante 2 sesiones y él envió un informe enorme y extremadamente detallado al oficial de libertad condicional, hablando de cosas como que yo era bisexual y de las cosas específicas que me causaban ansiedad. Él, un hombre gay, también seguía tratando de decirme que mis padres no aceptaban mi bisexualidad, cuando ellos me han apoyado desde el primer día y creo que conozco mejor a mis padres que él. La siguiente terapeuta que tuve, lo único que le dijo a la corte fue que estaba completando mi terapia. Cuando ella envió un correo electrónico masivo de Navidad agradeciendo a todos sus pacientes por compartir sus historias con ella, poniendo a cada uno de nosotros en la barra de direcciones en lugar de en copia oculta. Es una ciudad pequeña. Conocía al menos a 5 personas a las que había enviado el correo. La gente definitivamente me reconocería solo por mi dirección de correo electrónico. Mi confianza en su capacidad para mantener mi privacidad se evaporó con ese único correo. Tuve una terapeuta, la Dra. M, que compartía un espacio de oficina con otros profesionales. Un día, había un olor extraño y muy fuerte en el área común. Hice un comentario casual al respecto y la terapeuta preguntó, ¿a qué te huele a ti? Con un tono como de, ¿qué están diciendo las voces en tu cabeza en este momento? Más tarde, mencioné el incidente a otra terapeuta que estaba ahí, y se rió y dijo que sí, la Dra. M siempre trae cosas raras para el almuerzo y las calienta en el microondas, y huelen horrible. Qué frustrante es el gaslighting, en serio. Estaba lidiando con una artritis autoinmune, apenas podía caminar y tenía que gatear por las escaleras de mi casa. No podía trabajar y estaba en un dolor constante y debilitante, hasta el punto de que empezaba a sentirme suicida. Vi a una terapeuta y le expliqué todo eso, y ella me dijo que no debería tomar la medicación que mi reumatólogo me había recetado porque era veneno, y que solo necesitaba evitar los lácteos y todos mis síntomas desaparecerían. About 4 años después de que dejé de verlo. Inicialmente fui por problemas bastante severos de autoestima. Aquí hay algunos ejemplos de las cosas que hizo. Dijo que debido a que nuestra sesión anterior se había prolongado, su siguiente cliente se había autoeliminado y dijo que era mi culpa. Retrocedió bastante rápido y dijo que estaba bromeando cuando vio mi reacción, pero ya era demasiado tarde. Me dijo que la religión no era real y que todo eran reacciones neuroquímicas en el cerebro que nos engañaban haciéndonos pensar que había un poder superior. Cuando dije lo mismo sobre el amor, se enojó mucho. Me dijo que no tenía derecho a decir eso ya que el amor era de lo que trataba su doctorado. Cuando rechacé a alguien para una segunda cita, me preguntó qué estaba mal conmigo, y dijo que debía estar rota porque había querido una relación durante tanto tiempo y luego rechacé a alguien que estaba interesado en mí. Realmente no procesé cuánto maltratador era ese terapeuta hasta que encontré uno nuevo más tarde y trabajé en otras cosas adecuadamente. Ten cuidado al buscar un terapeuta. Hay algunas personas en la profesión que realmente no deberían estarlo. Me dijeron que mi problema médico, por el cual estuve hospitalizada durante 5 días, era solo cosa de mi cabeza, y por si fuera poco, que era mi culpa por no manejar mejor el estrés.
También me sugirieron que no tomara los medicamentos proporcionados por el médico que me atendió y que en su lugar optara por inyecciones de vinagre de... ¿Por qué se sintió calificada para dar consejos médicos? Estudió para ser cardióloga, no tiene ningún título ni certificaciones en eso hasta que se dio cuenta de que el sistema era demasiado corrupto y ahora es terapeuta. Además, seguía dudando de mí sobre el diagnóstico que me dio mi médico y no paraba de decir, ¿cuál es la probabilidad de eso? Es algo realmente raro. Creo que solo estás dándole demasiadas vueltas a estos síntomas en tu cabeza. Señora, usted no está calificada para opinar sobre estas cosas. Tengo un trastorno de ansiedad. Mi exterapeuta era muy consciente de este hecho. Soy funcionaria federal y había tomado esa semana de descanso debido a Doge, que apenas había comenzado. Cuando le dije, un jueves, que no había podido trabajar y por qué, me dijo que estaba siendo dramática, que todo estaría bien. Luego, se lanzó a un monólogo de 50 minutos con los puntos de conversación de Fox News. Adiós, idiota. Espero que tú y tu familia estén viviendo a base de fideos instantáneos y pan blanco genérico. Mientras estaba en la universidad, me recomendaron ir al terapeuta para estudiantes en el edificio. Había pasado por algo bastante traumático y estaba luchando bastante, lo cual afectaba mi rendimiento. Se me hizo evidente muy rápidamente que ella estaba acostumbrada a ser terapeuta para estudiantes con problemas típicos, como ansiedad por el rendimiento y situaciones financieras. Me daba soluciones superficiales en lugar de trabajar en la raíz del problema. Por ejemplo, debido a lo que me sucedió, estaba muy consciente de los ruidos a mi alrededor para asegurarme de estar a salvo. Ya no podía escuchar música con auriculares porque necesitaba estar al tanto de mi entorno en todo momento. Sin embargo, todavía quería disfrutar de la música sin mantener a otras personas despiertas por la noche. En lugar de trabajar en los problemas, simplemente me aconsejó que insonorizara mi habitación. Ahora me río de ello, y afortunadamente no me rendí con los terapeutas, ya que uno que vi aproximadamente 6 años después realmente me ayudó a transformar mi vida para mejor. Mi terapeuta tenía un pasante en la sala con nosotros, lo cual estaba bien para mí. Cuando salí de la sala al final de la sesión, oí a mi terapeuta decir, simplemente no estoy seguro de poder creerle. Luego continuó discutiendo cómo podría estar fabricando mi vida. Lo confronté al respecto, diciéndole que lo había oído, se disculpó, no por lo que había dicho, sino porque lo escuché, nunca volví. Tuve que cancelar una sesión con 24 horas de anticipación porque me ofrecieron una entrevista de trabajo. En la siguiente sesión, me dijeron que querían que pagara por la sesión que había perdido porque sería bueno para mi salud mental hacerlo. Renuncié después de esa sesión. Si me hubieran dicho, lo siento, el periodo de cancelación es de 48 horas, así que tendrás que pagar porque no puedo llenar la sesión dentro de 24 horas, hubiera estado bien con eso. Pero el hecho de que estuvieran dispuestos a ser deshonestos conmigo y afirmar que, de alguna manera, era parte de mi terapia darles dinero, me mostró que eran poco confiables y avaros. Espero que la prioridad de un terapeuta sea mi bienestar. Y es completamente relosgable pagar por su experiencia. No espero que el dinero sea su prioridad hasta el punto de que no pueda confiar en que me digan la verdad. Yo estaba allí para ayudarme con la ansiedad, no con el acaparamiento. Fui a ver a un psiquiatra por ansiedad severa, ataques de pánico y depresión. No podía trabajar debido a esto, pero estaba haciendo voluntariado en varias organizaciones de salud mental, ya que quería ingresar en ese sector con mi título en psicología y me daba un sentido de propósito, ayudar a otras personas y estar en un lugar donde mis luchas eran comprendidas. Él me dijo que dejara todo mi voluntariado y afirmó que los grupos de apoyo entre pares no ayudaban a nadie, aunque muchas personas allí no podían costear terapia y decían que el grupo les había impedido acabar con sus vidas. Este voluntariado era todo lo que me mantenía a flote. También mencionó que debería conseguir un trabajito en una tienda, lo cual, de nuevo, no podía hacer. Y luego procedió a darme un discurso increíblemente condescendiente sobre cómo funciona el mundo y cómo los pequeños trabajadores llevan sus pequeñas vidas, mientras que sus jefes compran un auto lujoso y una casa elegante. Y tal vez yo pueda ser una de esas pequeñas trabajadoras. Este discurso fue totalmente inesperado. Aún estoy furiosa de no haberlo denunciado. Estaba tan sorprendida de que alguien en una institución tan respetable me dijera esto. Solía recibir esto con frecuencia, siendo mujer en mis 20s, del profesional médico masculino mayor y condescendiente. Siempre llegaba a mis citas en línea a tiempo. Iniciaba sesión y esperaba a que ella comenzara la llamada.
A veces se retrasaba unos minutos. Bueno, sucede, pero una vez se retrasó 20 minutos. Cuando le pregunté al respecto, dijo que había estado esperando todo el tiempo y que yo era quien llegó tarde. He utilizado este mismo sistema con otros 2 proveedores y nunca había tenido este problema antes ni después. Le dije que no lo creía y comencé a enviarle capturas de pantalla de la página mostrando que estaba esperando por ella después de 5 o 10 minutos de espera. Ella iniciaba sesión, confundida, y preguntaba por qué yo estaba tarde de nuevo. Era bastante obvio por su tono y lenguaje corporal. Y lo defensiva que se ponía, que sabía que estaba cometiendo un error y simplemente no quería admitirlo. Creo que estaba viviendo en un estado diferente al que le dijo a la empresa para la que trabajaba, lo cual estoy bastante seguro de que es ilegal, y eso estaba causando problemas de zona horaria con sus citas. El llegar tarde es una cosa, pero echarme la culpa para salvar las apariencias era simplemente demasiado. Estaba bastante seguro de que era terrible antes de eso, pero fue el golpe final. Oh chico, tengo uno. Cuando ella sabe que tengo TDAH, falté a una cita. Me disculpé y dije que aún podía pagarla, pero ella decía que no fui porque no quise. Intenté argumentar que realmente lo olvidé y que sí quería ir, pero no me creyó. Eso me hizo dejar la terapia y luego ella intentó disuadirme, diciendo que estaba alejándola como el resto de mi familia. Y lo más extraño fue que dijo, hemos estado en terapia durante 9 meses, ¿no es bastante simbólico? Como si quisiera estar en el lugar de mi madre fallecida, muy inquietante. Ella era una psiquiatra muy educada, pero parecía tener sus propios problemas de apego. Simplemente no lo vi durante mucho tiempo porque intenté confiar en la profesional. Los primeros signos que ignoré probablemente fueron cuánto hablaba de ella misma. No soy terapeuta, sino ginecóloga. Tenía unos 22 años y no había tenido mi periodo durante 6 años seguidos. Incluso yo sabía que en ese momento tenía ovarios poliquísticos, síndrome de ovario poliquístico. Mi doctora miró todo eso y dijo, cito, debe ser algo psicológico. No quieres quedarte embarazada tan mal que tu cuerpo y tu cerebro simplemente apagan tus periodos. Si fuera tan fácil nunca quedar embarazada, ¿por qué inventamos los anticonceptivos? Jaja, supongo que lo entendí. Le conté a un amigo sobre mi primera sesión con la terapeuta, quien, por cierto, tenía algo así como 16 gatos en su casa donde trabajaba, 8 abajo y 8 arriba. Mi amigo dijo, parece que tú les diste a ellos una sesión. Me tomó 2 sesiones más decir, realmente no tengo tiempo para esto porque no estoy avanzando. Como la cantidad de cosas programadas que tengo que mover para siquiera llegar físicamente a estas sesiones, no vale la pena. Esta terapeuta es conocida como la terapeuta de los gatos cuando cuento la historia. Después de que una relación de 10 años terminó porque él no podía mantener su atención alejada de lo que no debía, le dije a mi terapeuta que quería trabajar en por qué me quedé con él después de descubrir que me había sido infiel la primera vez y asegurarme de que no lo volvería a hacer. Realmente quería centrarme en los límites y sentirme más segura de mí misma. Dejó claro que no iba a salir con nadie al menos durante un año. Ella me dijo que necesitaba comenzar a socializar de inmediato porque estaba envejeciendo y que para atraer a un hombre necesitaba ser más suave, más amable, más femenina y, potencialmente, dejar mi carrera lucrativa porque era intimidante. Dijo que él probablemente se sentía menoscabado y por eso había hecho lo que hizo. Mi nueva terapeuta es mucho mejor. Tengo varios problemas médicos diagnosticados y bien documentados. Mi médico de cabecera me recomendó que viera a un terapeuta para hablar sobre el estrés relacionado con ellos. Dicho terapeuta me dijo que en realidad no tenía problemas médicos, que todo era solo ansiedad. Declaró que para cuando terminara con ella no necesitaría tomar medicamentos más. No regresé. Luego estuvo aquella que me dijo que todos mis problemas desaparecerían si me casaba y tenía hijos. Finalmente, decidí buscar a mi propio terapeuta y por suerte encontré a una persona increíble que era perfecta para mí. He tenido 2 terapeutas malos que me hicieron tomar un descanso de la terapia. El primero debería haberlo denunciado, pero era adolescente y no sabía nada. Entré a hablar con la terapeuta y ella estaba llorando. Luego procedió a contarme que su último cliente se había convertido en huérfano de una manera realmente trágica. Me dio un montón de detalles al respecto. Me sentí horrible y como si mis problemas no fueran tan graves, nunca volví. La segunda terapeuta siempre parecía intentar superarme. Le conté sobre una vez que casi me ahogo de niño y eso activó algunas cosas en mí debido al trauma. La terapeuta entonces comenzó a hablar largo y tendido sobre la vez que casi se ahoga. En lugar de ayudarme a trabajar en lo que compartí, tuve que escuchar su experiencia. Hacía cosas así a menudo.
Una vez, literalmente estaba llorando por algo y ella me detuvo para contarme que eso también le había pasado a ella de adolescente. Tuve que dejar de verla. Simplemente se sentía como una charla con una amiga, y ni siquiera estaba intentando ayudarme.